Bueno, pues yo me llamo Andrés Carrión, actualmente tengo 34 años, estoy casado, tenemos 5 hijos, uno en el cielo, tenemos 4 hijos aquí en la tierra y uno en el cielo, el cual pensamos que está siempre también con nosotros, que nos ayude, que intercede por nosotros. Actualmente camino en una comunidad cristiana del Camino Neocatecumenal y bueno, pues intentamos siempre vivir los sacramentos en la familia, rezar en familia, tener a Cristo siempre presente en medio de nuestra familia, porque es el único que puede hacer que todo funcione, que todo salga bien, y en medio de las dificultades del día a día que sea nuestra fuerza y nuestro consuelo. Bueno, pues para empezar un poco contando mi historia, vamos a empezar, toda historia de un comienzo. Yo nací en una familia cristiana, vamos a decir así, católica al uso, ¿no? Pero un poco desestructurada. Mi madre me tuvo con 17 años. Mi padre también era muy joven, tenía 22, y bueno, fue un poco, digámoslo así, por accidente. O sea, no digo que no fuese un hijo no querido, pero sí, no fui un deseado ni en un seno cristiano, una estabilidad. Entonces eso provocó que mi vida desde los primeros días ya no fuese nada fácil, porque mi madre tuvo anorexia, bien joven, casi muere, estuvo a punto de morir, fue un milagro también que siga viva. Y entonces mis abuelos maternos fueron los que pues me sustentaron, me criaron, y ha sido pues con quien yo he pasado la mayor parte de mi vida desde bien pequeñito. Desde bien pequeño empecé a hacer ciertas cosas, porque yo, bueno, pues en un barrio de la zona sur de Móstoles, de la zona sur de Madrid, pues yo me he criado pues en un barrio normal y corriente, pero en un barrio pues se ven muchas cosas, y desde bien pequeñito pues empecé a juguetear con ciertas cosas, empecé a robar. Desde bien pequeño, con 5 o 6 años, ya empezaba a robar en los bazares chinos. Lo que era un juego, parecía que era un juego, que era algo, bueno, pues para reírse, ¿no? Aunque no tiene ningún tipo de gracia. Pero eso, pues poco a poco me llevó a dar más pasos. Con 8 años di pues mi primera calada a un cigarro. Pues que yo ya veía a los mayores de mi barrio hacer ciertas cosas que a mí eso me atraía, y yo siempre he sentido, mis abuelos maternos me han querido muchísimo toda la vida, pero yo en realidad tenía una carencia muy grande de madre y de padre. Entonces buscaba digamos así, esa carencia afectiva, lo buscaba en la calle. Y entonces pues lo que fueron hurtos pequeños sin importancia, entre comillas, fueron pues empezar a hurtos un poquito más grandes, ya desde bien pequeño. Yo no he tenido durante los primeros años de mi vida no he tenido esa figura paterna, no he tenido esa estructura familiar, y me he llevado pues a buscar todo eso, como decía, en la calle, ¿no? en los amigos, y empecé a robar pues en la calle, empecé a robar luego se me creó una adicción que se llama cleptomanía. Tuve una enfermedad, entonces todo lo que veía lo tenía que robar, era como que lo necesitaba, tenía que robarlo. Incluso hasta amigos míos, o sea, era muy fuerte, ¿no? No sé de dónde me vino, no sé si fue fruto del trauma, de todo lo que yo viví, pero yo ya con 9, 10 años de vida yo ya no era feliz, yo no era feliz.
No era feliz porque en realidad mi corazón ansiaba por lo que veía en mis amigos que tenían padre y madre en casa. Yo no sé lo que es llegar a mi casa y decir hola mamá y hola papá. Yo no sé lo que es eso. Lo que parece tan simple, que algo cotidiano, yo nunca he vivido eso. Y entonces mi vida fue un ir y venir. Luego ya mi padre empezó a hacerse cargo de mí un fin de semana cada 2 semanas. Luego a los 11 años fui a vivir con mi madre cuando estaba ya más estabilizada. Pero ese cambio también me provocó mucho daño. Entonces me llevó en el colegio me generó mucha violencia. Tenía muchos problemas en la escuela, muchas peleas. Yo no sentía esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad. Estaba harto de ir a un sitio, de volver, de ir con mi madre, con mi padre, otra vez con mi abuela. Pues eso me llevó a cada vez a participar, a volcarme en la calle. Actividades delictivas. Empecé a tantear la droga creo que mi primera cala que di a un porro fueron con 12 o 13 años, y ahí fue donde empezó ya mi sufrimiento. Con 12 o 13 años empecé a tantear con los porros y me generó una adicción desde bien joven, hasta el punto que no podía yo vivir sin ello. Habló con 13, 14 años, yo ya no podía vivir sin una piedra de hachís en el bolsillo. Esto en mí generó porque la droga hace mucho daño al cerebro, cualquier tipo de droga, no hace falta que sea muy dura. Mucha violencia interna que la enfocaba pues en mi familia, con mi abuela, con mi madre, y siempre buscando el ser querido por la gente de la calle, que a día de hoy lo veo absurdo totalmente, pero era mi deseo, ser amado y querido en la calle, querer ser respetado. Eso, claro, participaba de peleas, participaba de robos, y luego lo peor de todo es que cuando tuve la adicción al chocolate, al hachís, que yo ya no podía vivir sin ello. Eso, claro, con esa edad yo no tenía ingresos, con lo cual solo tenía una opción, que era o lo que me daban de paga o lo que me daban de regalo, de dinero. Eso lo usaba para comprar droga, pero como mi consumo era diario y era muchísimo, eso me llevaba a robar constantemente, a robar a mi familia, a robar a mi madre, a mi abuela. La he robado muchísimo, no puedo decir la cantidad de cosas de casa, la quitaba cosas de casa para poder venderlas. Yo el día que yo me levantaba y no tenía una piedra de hachís en el bolsillo del pantalón, eso para mí me generaba una ansiedad tan grande que no podía vivir con ello. Entonces inventaba cualquier estrategia o cualquier cosa para poder sacar dinero, para poder consumir. Y hasta que esto me llevó a un punto en mi vida, ya bien joven, de querer quitarme la vida. Con 15 años yo ya no quería vivir. No quería vivir porque ya estoy intentando un poco resumirlo. Yo ya no quería vivir, no tenía sentido mi vida. Era un completo infeliz. Para mí, si me hubiese podido quitar la vida fácilmente, lo hubiese hecho. Lo que pasa que durante todo este tiempo también, sí es cierto que mi padre, cuando volvió a retomar contacto conmigo, gracias a la iglesia, porque mi padre también tuvo una juventud muy complicada con la droga, tuvo una juventud complicada, gracias a la propia iglesia católica, al camino neocatecumenal, sus catequistas pues le invitaron a retomar a ser mi padre, a recuperar esa paternidad que había perdido.
Entonces me empezó a llevar a la iglesia. Yo también bien chiquitito, con 9, 10, 11 años, participaba de Eucaristías con la comunidad de mi padre. Y eso yo veía en la iglesia algo que a mí me llamaba mucho la atención, era algo que yo no vivía a diario. Yo sentía y vivía una paz y una felicidad en ese momento muy grande. Entonces Dios, yo tengo que decir que a mí Dios nunca me ha dejado ni siquiera un segundo solo. Siempre ha estado conmigo a pesar de todo el sufrimiento que yo tenía desde pequeño. A pesar de no participar de la vida eucarística, de ir a misa los domingos. Algunos domingos iba, otros no. Entonces yo hacía, digamos, como una doble vida, ¿no? Tenía una doble vida. Pero yo eso que veía cuando iba con mi padre, eso a mí me iba calando poco a poco, ¿no? Y con 15 años me invitaron a hacer unas catequesis del camino neocatecumenal, en las que pues, se hacen unas catequesis y luego pasas a formar parte de una comunidad, unos 30, 40 jóvenes, bueno, y de todas las edades, pero normalmente suelen ser comunidades de jóvenes. Y empecé a formar parte de esa comunidad. Yo quería estar en la iglesia, estaba feliz de estar ahí, pero al mismo tiempo la calle, el mundo, lo tenía tan arraigado y tan dentro de mí que yo ya no podía soltarlo solo por mí mismo. Yo me acuerdo que iba a misa, iba a las celebraciones, siempre con una piedra de hachís en el bolsillo. Yo comulgaba con una piedra de chocolate en el bolsillo, o sea, incluso muchas veces comulgado en pecado mortal, sin esa conciencia de pecado. Estaba totalmente absorbido en un mundo de la delincuencia, de la calle, de la droga, que luego pasas a otro tipo de droga. Nunca, el demonio es más inteligente que nosotros. Entonces empiezas por una cosa simple, una cosa que aparentemente no te hace mucho daño, pero luego pasas a otras drogas, ¿no? Entonces ver la cocaína, ver el cristal, drogas sintéticas. Iba noches, me pasaba noches en Madrid de fiesta, drogándome la noche entera, drogado hasta que un día me acuerdo que acabé inconsciente en una calle de Madrid, en una discoteca, en el suelo, tirado, inconsciente, de tantos tipos de droga que había consumido, que no sé por qué no me llegó a pasar algo más. O sea, eso fue increíble porque me quedé inconsciente. Esa era para mí mi vida, el poder alienarme con ese tipo de cosas. Y sí que es cierto que lo que yo vivía en el camino, como ya he dicho, a mí me llamaba, lógicamente, me calaba, pero vivía esa doble vida. Y cada vez esa doble vida era cada vez más fuerte. Yo llegué a tener dos personalidades. Yo llegué a desarrollar un trastorno de doble personalidad, que en la iglesia yo era una persona y fuera era otra totalmente diferente. O sea, no tenía límite, no tenía límite. A todo esto mi familia pues sufría todo esto conmigo, todo esto mi familia se comía toda esta... Claro, porque la droga te genera mucha violencia interna, te genera muchos trastornos obsesivos, trastornos de personalidad. Pues mi abuela es la que más, digamos, ha sufrido todo esto. Porque yo llegué a robar, una vez me acuerdo a mi madre con 16 años en su casa y su marido pues me echó de casa. También lo entiendo. Entonces volví a vivir con mi abuela, luego fui a vivir con mi padre con 18 años, digamos que una vida de aquí para allá, y la bola se iba haciendo más grande, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, normalmente tenía siempre muchos problemas, entonces iba tapando problemas pero generando otros al mismo tiempo, digo, en la calle. Mi abuela es la que más ha sufrido esto conmigo,
la que me ha aguantado, la que más, mis abuelos maternos, los que nunca me abandonaron, ¿no? Hasta que yo llegó un punto que todo esto iba ya, los problemas eran terribles. Entonces, claro, me acuerdo una vez que ya mi abuela me amenazaba con, claro, no dejarme entrar en casa de esta manera por toda la violencia verbal, toda esta gritería, todos estos trastornos, hasta que un día cumplió su promesa. Y gracias a Dios, y acabé en la calle. Acabé, me acuerdo, sí, creo que con 20 años, 19, 20 años en la calle, ¿no? Y me ofrecieron me ofrecieron ganar un dinero fácil, unos 6, 7, 8 mil euros, no me acuerdo exactamente, para hacer un transporte de drogas. Y yo, claro, estaba sumido en tanto problema, y tenía tanta ansia de tener dinero, que lo acepté sin ningún problema. Y fue un viaje a Venezuela, todos los gastos pagados, no tuve que, me montaron en un avión y me llevaron para allá. Y aquí empieza a torcerse la cosa. Me acuerdo que me recibió una chica, la cual intimamos, o sea, tuvimos una relación personal bastante fuerte, congeniamos bastante bien, hasta que pasaron creo que 15 días y me dijeron, mira, no hagas no hagas esto porque te van a meter en la cárcel 15 años como mínimo, si transportas esta droga, porque estaba hecho para que yo cayese. Entonces, claro, yo vi como un ángel de Dios que me avisó, aunque tengo que decir que esta chica es un milagro porque iba a ganar dinero conmigo. O sea, no es que fuese una persona de bien que me dio un consejo, sino todo lo contrario, formaba parte de este negocio y iba a ganar bastante dinero conmigo. Entonces, bueno, pues yo la hice caso. En todo momento la voz de Dios siempre estuvo conmigo, quiero decir, con todo esto que estoy contando, siempre he tenido esa conciencia de pecado, también he tenido esa voz de Dios que me decía, ¿no? Lo que pasa es que yo la tapaba, yo vivía tapando esa voz que me invitaba a convertirme, a fiarme de Él, pero yo no, yo seguía anhelando el mundo, seguía anhelando la droga, seguía anhelando el vivir mi vida, el ser feliz como yo creía que ese era feliz, ¿no? Entonces decidí no hacerlo y claro, eso generó un problema muy grande. Estamos hablando de organizaciones de traficantes, estamos hablando de cosas muy serias, hay mucho dinero envuelto y hay muchas consecuencias. Entonces tuvimos que inventar un accidente de tráfico, que yo había tenía un accidente de tráfico, que me había roto el fémur y que yo no podía volar, no podía. Entonces me acuerdo que cogimos un maquillador profesional que me maquilló, que me vendó la pierna, pero este chico desde España estaba interesado en venir a ver mi estado. Claro, también lo que le interesaba era ver el estado, pues, la droga que no se iba a transportar, ¿no? A ver qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, pues el tiempo se iba alargando. Este chico seguía insistiendo en que iba a venir y yo no sé cómo, al final no vino, y entonces decidí quedarme durante un tiempo en Venezuela. Y casualidades de la vida, un día después de 2 meses viviendo ya allí, me acuerdo que hablando con mi abuela, todo esto me fui a Venezuela sin avisar a nadie. Mis padres me pusieron una denuncia por desaparición. Y un día, a los 2 meses, les llamé y les dije que estaba allí. Bueno, pues imaginaos el sufrimiento y el... Entonces, ya había dicho a mi familia que estaba allí, decidí estar allí, hacer una vida allí, y el tiempo iba pasando. Y incluso llegué a... mira, no pensaba hablar de esto, pero ha surgido y creo que es bastante bueno. Esta amiga, que en teoría era amiga,
participaba de una cosa que se llama la santería. No sé si han oído hablar de ello o demás. Yo he llegado a participar de ritos satánicos, incluso te hacen lavados con gallos, cortan la cabeza a los gallos, a las gallinas y te limpian. He llegado a hablar incluso con demonios. He llegado a ver cómo mi propia amiga era poseída delante de mí, de la nada más absoluta, era poseída por un espíritu, que entre 3 personas no éramos capaces de sostenerla. Luego el demonio, como es mucho más inteligente que yo, incluso me llevaron a hablar con un demonio, una persona que había poseído el demonio, y hablaba una lengua muy rara, no era una lengua normal y corriente de palabras, era un lenguaje muy extraño, era un que yo no entendía lógicamente, y había como un traductor. Entonces, y puedo asegurar que esto es real, puedo asegurar que no es ninguna película, que lo he vivido yo, que he visto cómo los demonios cuando los invocas entran por todo lo alto. Llegaron a confundirme porque me llegaron a hablar de mi padre. Mi padre tenía algo en el estómago, me acuerdo, que tuvo una hernia. Entonces me dijo que, claro, nadie lo sabía. Y me dijo que mi padre, que fuese al médico, que tenía un problema en el estómago. Y fijaros cómo el demonio de inteligente. Y al día siguiente yo cometí el error de ir y llamar a mi padre e incluso hasta le llegué a asustar, ¿no? Mi padre fue al médico y todo. Pues claro, yo le insistí tanto, o sea, esto es verdad. Yo he visto cosas muy fuertes allí. Entonces hubo un problema y tuve que separarme de esta chica y decidí tomar mi camino solo, absolutamente solo, en Venezuela. Y una vez hablando con mi abuela, me dijo que tenía una prima lejana que estaba viviendo en Venezuela. Una prima lejana. Me sorprendió muchísimo. La primera noticia que tenía de que mi abuela tenía familia fuera de España. Y me acogió en su casa durante, estuve unos 2 meses. Me acogió en su casa, pude buscarme un trabajo y entonces hice vida allí en Venezuela. Estuve 9 meses hasta que llegó un punto en que ya tenía que volver a España. Pero la vuelta a España era muy complicada porque, pues claro, me esperaban gente aquí que entonces yo durante los primeros días me acuerdo que iba escondido, me escondía entre los coches, pasaba por la calle, por mi barrio escondiéndome, no podía hacer vida normal, no podía salir normal a la calle y una vez por casualidad uno de mis mejores amigos me vio, se alegró de verme, vino a mi casa y tal y durante un tiempo me mantuvieron en secreto, me llevaban en un coche a otro sitio donde yo seguía consumiendo droga, seguía en ese mundo, o sea, seguía en esa vida de la drogadicción, hasta que un día me dijo que tenía que plantar cara y tenía que echar hacia adelante y decir que estaba aquí. Y así hice, y me acuerdo un día que quedamos con esa persona, esa cabeza que llevaba todo el tema de este narcotráfico, que fui pensando que yo iba a morir. Literalmente, o sea, fui pensando porque ellos no sabían la verdad, que lo del accidente fue un montaje, pero de alguna manera a lo mejor pensaba que sí lo sabían y querían un poco, pues eso, cogerme y pagar las consecuencias. Pero resulta que fui a hablar con él, le dije que ya estaba aquí, no está claro que no dije que era mentira, lo del montaje, y me dijo, para mi sorpresa, después de un rato largo hablando con esta persona, que a mí no me iba a pasar nada, pero que la otra chica iba a morir. Entonces, claro, a mí se me generó, esta chica a mí me salvó de yo haber caído en la cárcel en Venezuela, entonces yo la avisé, lógicamente, me dijeron que no lo hiciera, pero ¿cómo iba a quedarme yo callado? Pudiendo que esta chica a mí me ayudó, me salvó de estar muerto o estar en la cárcel. Entonces se lo dije y ella cometió el error, se puso muy nerviosa y habló con ellos y entonces a mí me tacharon ya de chivato. Esto es muy común en el mundo de la calle, ¿no? Cuando una persona te tachan ya de chivato, ya, bueno, pues, y me pusieron una pella económica.
una cantidad económica que tenía que pagar. Creo que estaba en más o menos los 6.000-7.000 euros, por ahí andará. Claro, no tenía dinero y me obligaban a robar. Me llevaban en coches a centros comerciales, me obligaban a robar para poder ir de alguna manera ir pagando esa deuda. El tiempo yo iba intentando escabullirme como podía, intentaba alargar el tiempo lo máximo posible en todo momento, pero claro, siempre los tenía detrás mía. Sí que es cierto que tengo que admitir que nunca me tocaron nadie, o sea, Dios no ha permitido que me pusieran un dedo encima, que me hicieran una cosa impresionante, porque yo conozco muchos otros casos que por mucho menos han sufrido muchísimo físicamente y torturas también mentales, y de ir a buscar a la casa y de hacer muchas cosas horribles. Y yo la verdad es que no, el Señor me protegió en todo momento de todo eso. Y bueno, pues el tiempo iba pasando, entonces yo volví a la iglesia, volví al camino, volví a mi comunidad seguía rezando por mí. Es muy importante tener una comunidad que rece por ti, porque la vida no sabes las vueltas que te puede dar. Entonces no es lo mismo llevar un sufrimiento solo que tener el respaldo de una comunidad de hermanos de 20, 30, los que sean, que están rezando por ti, que están rogando por ti ante el Señor, porque la oración de esos hermanos puede transformar tu historia milagrosamente, ¿no? Realmente Dios escucha la oración de los fieles, de los que le buscan. Y volví a la iglesia, intenté hacer una nueva vida, pero la calle seguía tirándome, yo seguía enganchado, seguía haciendo hurtos, pequeños hurtos para poder sobrellevar esto, hasta que con la edad de 22 o 23 años, después de un año y pico de lo de haber vuelto de Venezuela, me volvieron a ofrecer lo mismo, otro transporte de droga, pero yo en ese momento estaba en la miseria más absoluta, vivía en la calle, mi abuela ya no me abría las puertas de su casa, lógicamente, las de mi madre tampoco, ni las de mi padre. Entonces yo vivía en la calle, literalmente. Yo me acuerdo que ocupaba pisos de nueva construcción que no estaban usados por gente, una noche para poder pasar la noche allí y refugiarme, ¿no?, de la climatología. A la mañana siguiente me iba a un hospital público, me lavaba la cara, me aseaba y volvía a la vida en el barrio, a seguir fumando porros y demás. También yo durante un tiempo atrás, estos últimos meses que estoy diciendo, había caído en la cocaína, había gastado mucho dinero, había gastado en 2 meses unos 6.000 euros en cocaína, que no eran ni míos, que eran de mi abuelo, que en paz descanse, que él me dejó un dinero para poder montar un pequeño negocio, pero yo acabé malgastándolo en droga. Mi abuelo fue la única persona que nunca perdió la esperanza en mí. Mi abuela, bueno, tenía modos de ver diferentes las cosas, pero mi abuela me puso un límite, bendito sea Dios, que hay que poner límites, porque si no, el mayor problema que yo he tenido es que no he tenido límites. Y entonces todo me valía, no había ningún límite para mí. Entonces mi abuelo pues siempre intentó ayudarme, y yo malgasté ese dinero en cocaína. Y me llegué a quedar con 50 kilos, esquelético, perdido, o sea, no comía, días sin comer, solo consumía droga, días sin dormir. Fue terrible, fue una época terrible. Y bueno, pues intenté volver a la iglesia, porque vivía una vida hipócrita. Está claro, juzgan mal a Dios, que Dios es un Padre bueno, porque si yo no quiero cambiar de vida, lógicamente nada va a cambiar en mi vida. Dios siempre está abierto a la conversión de quien se arrepiente,
y soy testigo de ello. Pero si uno no quiere cambiar de vida, lógicamente todo va a seguir igual. Entonces, pues todo seguía igual en mi vida y cada vez la bola era más grande. Yo, durante todos estos años que he contado, he tenido un intento de suicidio. Cogí un cuchillo una vez, me corté el brazo. Lo que pasa es que yo tengo que decir, esto es un punto muy importante para mi vida, porque yo me hubiese quitado la vida muy fácilmente, me hubiese quitado la vida sin ningún tipo de pena y sin ningún tipo de problema, porque mi vida era un infierno. Mi vida ha sido un infierno toda la vida. Yo nunca he sido feliz. Nunca. Yo no sé lo que es ser feliz. Hasta hace unos años. Yo no sabía lo que era ser feliz. Por tanto, para mí quitarme la vida no era un problema. El problema es que como yo tenía esa voz de Dios, y una vez pues escuché que el que se suicida tiene unas papeletas muy grandes para ir al infierno. Está claro que la misericordia de Dios es infinita y no hay nadie que pueda decir en esta tierra, que pueda decir el que se suicida va al infierno, o sí o no. No, pero las papeletas, tienen muchas papeletas, muchísimas. Entonces yo no me he quitado la vida y lo he querido hacer decenas de veces por el miedo a ir al infierno. Ese miedo a ir al infierno a mí me ha salvado de que yo no haya hecho esa estupidez. Y poder, por ejemplo, la vida que vivo, que tengo hoy, pues si yo hubiese hecho caso al demonio, que la vida es una mierda, que mi vida no vale para nada, que soy un fracaso, que todo lo que hago está mal, que mi vida todo está mal. Eso es lo que me decía el demonio todo el tiempo, que mi vida estaba mal hecha, que mi vida no valía para nada. Y bendito sea Dios que no le hice caso. Gracias a esa voz de Dios que siempre ha estado conmigo, acompañándome en todo momento, que no me ha dejado nunca solo, pues hoy puedo estar pues contando mi historia y dando gracias a Dios porque es bueno, porque verdaderamente existe. Entonces pues me llegaron a ofrecer este segundo viaje y si soy sincero, no me lo pensé ni siquiera un minuto. Mi vida estaba tan destrozada y tan destruida. Yo estaba en la calle, yo no tenía nada que perder. El caer en la cárcel, pues una consecuencia, no tenía nada que perder. Con lo cual acepté. Y me acuerdo que pues partí para Perú. Y allí estuve un mes y medio viviendo en un hotel, drogándome y esperando el momento para hacer ese viaje y volver a mi casa. Y yo, con la buena intención de que con ese dinero iba a recomenzar, a empezar una nueva vida. Pero eso era mentira. O sea, eso era mentira. El dinero no te soluciona. El dinero sirve bien para vivir, para comer, pero el dinero no la soluciona a mis problemas. Era mi falta de fe y era mi poca confianza en Dios. Entonces yo me acuerdo que estuve alrededor de mes y medio allí hasta que tocó el momento de partir. A partir de aquí empieza ya la verdadera historia de conversión. Aquí es cada punto, cada paso que di es clave para poder estar hoy donde estoy, ¿no? Dando este testimonio, porque me acuerdo que hice un viaje de unas 15 horas en autobús hacia un aeropuerto de Perú de un pueblo que era menos llamativo para poder hacer este transporte. Y pues bueno, pues fueron en lo que es curioso, porque después de 14 horas de viaje pararon a hacer un descanso y debajo del autobús, en donde van los compartimentos de las maletas, llevamos un ataúd. O sea que claro, yo me acuerdo cuando hicimos esa parada, vi gente llorando,
Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que allí la vida es tan pobre y hay tanta miseria, ¿no? Que hasta un transporte de autobús lo usaban para llevar un féretro. Y me acuerdo que hice una conexión de partir de ese aeropuerto, fui registrada mi maleta, me la abrieron y llevaba la droga ahí. Llevaba la droga en unos maletines como de ejecutivo, de esos de piel. Me la abrieron y nada, pasé normal, no vieron nada extraño y me acuerdo que fui hacia Río de Janeiro. En Río de Janeiro salí del aeropuerto y cuando iba a salir del aeropuerto pasé por un escáner y había una persona de seguridad ahí. Digo, ya está. Digo, hasta aquí ya llega mi andadura. Digo, porque eso lo tienen ya muy estudiado, lo saben, y pasa la maleta por el escáner y el guardia no dice nada, nadie me dice nada y paso. Yo me acuerdo que eran las 4 de la mañana y bueno, pues volvía a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana volvía otra conexión hacia El Salvador de Bahía, que es de Brasil. Bueno, pues pasé unas horas ahí por la noche en Río de Janeiro, voy a El Salvador, toda la maleta pasa bien, salgo, despego, todo bien. Y yo digo, qué raro, digo, esto a mí no me huele bien, porque digo, o demasiada suerte estoy teniendo, y es porque Dios lo tenía todo hilado. Y resulta que salgo del Salvador de Bahía a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde volvía y ya venía para Europa. Entonces yo salí a las 3 de la tarde, hice un poco de tiempo. Me acuerdo que el olor de la cocaína me produjo una intoxicación en el estómago, unos dolores muy fuertes de haber estado en contacto con la cocaína tan pura, y pues buscaba algo para poder aliviar ese dolor y descubrí que el agua de coco es maravillosa para los dolores de estómago. Yo, por si a alguno le sirve un día. Entonces yo, cuando voy a embarcar alrededor de las 6 de la tarde, estoy en la fila, había unas 100 personas y yo era de las últimas, más o menos de las 3/4 partes de la fila estaba yo casi al final, y de repente viene una azafata y pasa toda la fila y me viene a mí directamente, a mí. Nunca sabré el porqué. No sé qué pasó, qué había hilado, cuál es la estrategia que usaron, pero me llamaron, sacaron mi maleta y pues nada, se pusieron a investigar en la maleta, y después de varias cogieron una navaja y después al principio no vieron nada raro. Incluso digo, luego ya los maletines pesaban demasiado y ahí empezaron a cortarlos y sacaron ya la cocaína. Entonces me acuerdo que un policía me dijo que pues me detuvieron y me dijo que esa iba a ser mi casa durante los próximos 4 años. Claro, ahí ya fue un punto de inflexión muy grande, porque yo en ese momento, para mí eso era una consecuencia, no era, yo sabía que eso me podía pasar, pero el mayor de mis problemas era que había vivido toda mi vida haciendo mi voluntad. Ese ha sido el mayor de mis problemas. Entonces, me acuerdo que empecé a pegar puñetazos en el suelo de esa celda del aeropuerto en la que me retuvieron ahí unas horas. Me acuerdo que empecé a pegar puñetazos en el suelo y a decir, se acabó hacer mi voluntad, se acabó. Digo, ya está bien. Digo, no sé lo que me espera ahora adelante, pero hazlo tú, Señor. Haz tú la historia, guíame, ayúdame. Y ahí empezó ya a cambiar mi historia, porque me acuerdo que fui llevado a un preventivo
una prisión preventiva que estuve durante 80 o 90 días, donde me encontré con 2 españoles más. Uno de ellos era del Camino, mejor dicho, había sido del Camino Neocatecumenal. Todos los lunes se juntaban para hacer la liturgia diaria de las lecturas de la liturgia, de la misa. Daban un pequeño eco de la palabra que habíamos escuchado, y también rezábamos el rosario todos los lunes. Entonces yo me agarré muy fuerte a esa liturgia, a esa pequeña celebración que hacíamos, muy simple. Nos sentábamos a leer las lecturas del día y compartíamos pues lo que nos había dicho, y luego el rosario para mí fue muy importante. Solo me quedaba eso, y me acuerdo que durante los primeros 30 días yo estaba muy solo, y yo veía las visitas. Allí las visitas pasan dentro de los propios presidios. No hay una sala específica, sino entran dentro. Yo veía claro y digo, yo estoy a miles de kilómetros de mi familia, solo, y el dolor era terrible. El dolor era terrible, era indescriptible. No puedo describir ese dolor porque no hay palabras con las que yo pueda, ¿no?, asemejar lo que yo sentía. Corazón roto, destrozado, y todo por ser un egoísta, un terco. Y un día me llaman y salgo hacia fuera de lo que es el preventivo, hacia donde están los carceleros, los funcionarios, y veo un sacerdote y que había preguntado por mí. Resulta que mi padre había entrado en contacto con catequistas del Camino Neocatecumenal en Brasil, en la zona de Bahía, que fueron los que pues empezaron a mover todo para que yo pudiese tener algún tipo de ayuda, pudiese tener alguna persona que pudiese estar conmigo, acompañarme. Me acuerdo que ese sacerdote, Luis Octavio, me confesó, me dio una palabra, y vino unas 3 o 4 veces a verme. Venía cada 2 semanas o así, venía. Y luego ese sacerdote, que era misionero, se tuvo que regresar a su tierra. Y los catequistas de esta región de Bahía dejaron a un chico de una comunidad de Salvador de Bahía, de un pueblo de al lado de la capital. Me dejaron la misión de acompañarme durante todo ese tiempo. Un chico que se llama Hugo, que me acompañó desde el tercer mes hasta el final. Todas las semanas venía, se tomaba 2 horas para venir de autobús y otras 2 horas para volver. Un chico que se entregó a mí totalmente, me traía alimentación, cosas de aseo, me ayudaba, hablábamos, y me sentía amado, me sentía querido por una persona que yo ni siquiera conocía, ¿no? Por eso la importancia de tener pues una comunidad, ¿no?, que te acompaña en los momentos más difíciles. El tiempo fue pasando, ya me acuerdo que pasé digamos, como lo llamo yo, a la jungla, que ya el presidio donde ya están condenados. Cuando en mi juicio este sacerdote estuvo presente, que yo le pedí por favor, porque era como sentir que Jesucristo estaba conmigo ahí. Fuese cual fuese la condena, y fui condenado a 5 años y medio. Lo que pasa es que tenía una abogada que, a través de un español, que valía mucho dinero, que este chico le pagaba bastante dinero y yo no tenía dinero. Y después de varias veces hablar con ella de que no tenía dinero, ella decidió ayudarme gratis. Ella dijo que a veces en la vida pues hay que hacer pues cosas buenas por la gente, aunque no tenga retribución. Me acuerdo que llevaba una medalla de la Virgen, no se me olvidará. Y pues gracias a ella
dijo, no sé qué dijo, después de ser condenado, cuando te condenan, que tenía derecho a una reducción de 2/3 de la pena. No me acuerdo, creo que era porque era reo primario o algo de eso. Pues la condena se me redujo a 1 año y 11 meses. Claro, el dolor que se vive allí dentro, es que no encuentro una palabra. Imagínate tu corazón roto por el peor de los sufrimientos que te puedas imaginar. Y allí descubrí que es lo más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es la libertad. No tiene precio el que tú te puedas levantar ahora, ir a la cocina, tomar un vaso de agua, irte a tomar un café, irte a trabajar y volver. No hay precio. No hay precio. Por eso Dios nunca se mete en nuestra libertad. Jamás he escuchado y conoceré a alguien que diga que Dios le ha coaccionado o le ha obligado o ha intervenido en algo modificando tu voluntad. Todo lo contrario. Y el sufrimiento era terrible. Yo me acuerdo, dormía con ratas. En unas condiciones de higiene que no existían, lleno de suciedad, claro, meaos y cagor, perdón la expresión, y defecaciones de ratas por todos los lados, de la dignidad humana no existía. La comida era horrible, de hecho estaba llena de medicamentos para que nos tenían dormidos, bajaron la libido sexual, toda esta cosa, ¿no? Para tenerte controlado, ¿no? Y bueno, el tiempo fue pasando, este chico seguía viniendo, nunca me dejó solo. Y para que veáis, si algún día se os presente una oportunidad de ayudar a alguien, aunque no le conozcáis, nunca dejéis de hacerlo, porque este chico, el ayudarme a mí, le cambió la vida literalmente. Y voy a decir el porqué. Estaba saliendo con una chica cristiana y me acuerdo que él no se decidía a pedirle la mano, tenía un poco como de miedo. La otra chica le quería mucho y quería formar una vida con él, pero él no se decidía. Y un día pues me comentó una situación y el Espíritu Santo habló a través de mí, porque no fue una cosa mía. Y yo le dije una frase que sin más, en medio de una conversación. Y cuando volvió en la visita siguiente me dijo que le había pedido la mano y a día de hoy son un matrimonio cristiano con 2 hijas. La importancia de ayudar a la gente, la importancia de ayudar aunque seas un convicto. Somos seres humanos, nadie decide ser preso el día que nace, ni decide ser lo que sea el día que nace, ¿no? La vida nos va llevando por situaciones y donde no está Jesucristo, donde no está la fe, pues pasan estas cosas cuando no te dejas guiar de Dios. Tuve un permiso en no sé si llevaba, creo que 1 año ya. Y este chico fue el garante, una cosa muy rara, porque normalmente un extranjero no tiene permiso cuando no tienes un arraigo, una familia allí. Pero Dios abrió las puertas, los papeleos para que yo pudiese salir. Y tuve un permiso de 1 semana y fui acogido en la casa de los padres de este chico. Conocí a la comunidad que él pertenecía. Que todos rezaban por mí y para ellos era una persona en la que rezaban muchísimo por mí, pero claro, no me conocían. Entonces, bueno, pues esa salida aproveché para conocerlos, darle las gracias, abrazarlos. Y bueno, pues fue 1 semana y ahí fue horrible, porque después de esa semana tuve que volver, lógicamente, y fue de las cosas más duras que yo he vivido, porque volver por tus propios pies a la cárcel
no es nada fácil. Y entonces caí en una depresión. Caí en una depresión cuando estaba bastante bien anímicamente. Estaba, pues rezaba, no lo he dicho, pero mi fuerza residía en la escritura, en la Biblia y en el rosario. Esa era mi fuerza diaria. Era lo que me mantenía y me hacía crecer. Yo tengo que decir que en la cárcel no disminuí ni pasaba el tiempo, las horas muertas, todo lo contrario. Mi tiempo era rezar, rezar y rezar y rezar. De hecho, intentaba evangelizar a mis compañeros de celda, a mis compañeros del presidio. Intentaba, pues, anunciarles a Jesucristo, anunciarles la verdad. Encima, un ambiente donde estaba lleno de protestantismo, porque allí hay muchas iglesias protestantes. Entonces hacían todas las semanas, hacía un culto obligatorio, tan obligatorio que si no asistías, te quedabas en la celda, te pegaban una paliza. Entonces, claro, tenía que estar, pero claro, cuando yo estaba participando de esos cultos, yo lo que hacía era rezar el rosario. Yo rezaba el rosario y puedo aseguraros que yo he sentido la libertad estando preso. Yo decía que mi cuerpo estaba preso, pero mi espíritu estaba libre. O sea, yo he llegado a ser feliz dentro de la cárcel. No me expliquéis cómo, humanamente es imposible. No era mi cabeza, ni que yo me sugestionaba, no, todo lo contrario. Yo sabía que Cristo estaba conmigo. Yo crecía cada día en sabiduría, en discernimiento, iba tomando conciencia de mi pecado, de todo el mal que yo había hecho, que ese ha sido otro de los puntos más terribles. Cuando se me cayó el peso de la conciencia de todos mis pecados, me cayó como una losa encima. Entonces yo me sentí el ser humano más terrible y horrible de la faz de la tierra, pero además de verdad. No por quedar bien lo digo, ni por... No, todo lo contrario. Sentía el ser humano más horrible. Pero había algo dentro de mí que me decía que si yo confiaba en Dios, todo eso iba a pasar. Dios quiere un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. No quiere la muerte del pecador. No, precisamente quiere todo lo contrario, que se arrepiente y se convierta, ¿no? Bueno, pues, como digo, cuando volví de ese permiso, caí en una depresión. Estaba muy bien y fue terrible, volví a usar droga, volví a caer en la droga, durante un tiempo había dejado. Durante 2 meses me acuerdo, caí en una depresión muy grande, fue terrible. No tenía ganas de nada, ni de comer, lloraba, aunque rezaba, pero estaba muy mal, estaba fatal, estaba abatido, porque mi futuro era incierto. Porque no es lo mismo una persona residente de allí, que la ley se cumple a rajatabla, ¿no? Para una persona, mi situación era muy ambigua, muy rara, no sabía cuándo iba a salir realmente, cuándo no. Bueno, pasaron los meses y tuve otro permiso, pues volví a salir gracias a este chico, ¿no? Volví a la comunidad, participaba de sus celebraciones y en esos días yo conocí a una chica de allí, de la comunidad de Hugo. Y bueno, conocí una chica pero muy maja, pero bueno, sin más. O sea, no tampoco pensé en nada siquiera. De hecho, luego me llamó un poco la atención, pero bueno, el caso es que tenía novio. Entonces yo dije, bueno, me llamó porque me acuerdo que esta chica se involucró mucho conmigo. Me sacó en esta semana que estuve, me llevó a varios sitios, me invitó a su casa a comer. Me intentó un poco para que saliese un poco de ese mundo donde yo venía, ¿no? Para intentar, pues, hacerme lo más agradable posible, ¿no? Y lo que pasó es que a medida que pasaba más tiempo con esta chica, en mi corazón nacía un fuego. Y cada vez era más fuerte. Yo sentía un fuego literalmente en mi pecho. Hasta que un día yo dije, esta es la mujer de mi vida. De la nada.
porque sentía que al estar cerca de ello nacía un fuego en mi pecho que no venía, que no era de mi cabeza, que no, yo no me sugestioné, yo no quería nada con ella, no preparé, no, simplemente que no sé, era algo muy raro. Y bueno, pues llegó la hora de volver y bueno, pues tenía su teléfono, entonces, porque la pedí el teléfono, pues por si Hugo no podía, necesitaba algo y no podía hablar con él, para que yo contase con ella. Y cuando íbamos en coche hacia el presidio, yo le decía a Hugo, digo, yo es que, digo, me estoy enamorando de esta chica y no sé por qué. Pero claro, no voy a hacer nada porque tiene novio. Yo no, Dios me libre a mí meterme en camisa 11 varas, ¿no? Yo demasiado tengo ya con lo mío, como para andar. Y bueno, él se calló porque él sabía cosas. Y se calló y no me dijo nada. Me dijo que ánimo, que siguiese hacia adelante. Y bueno, el caso es que yo no sé por qué al día siguiente dije, si yo algún día quiero algo con esta chica, yo tengo que dejar la droga. Definitivamente, o sea, yo no puedo, si algún día que si pudiera, y sin ningún tipo de esperanza ni de imagen que me pudiese imaginar nada, de un día para otro dejé la droga, de un día para otro, porque yo digo, si tengo alguna posibilidad de hacer la vida, yo tengo que presentarme a esta chica, tiene que, no, este chico está limpio, por lo menos limpio, ya mi historia está demasiado sucia, pero por lo menos mi interior limpio, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que empezamos a tener contacto telefónico, hablábamos, hasta que, bueno, pues las conversaciones pues eran bastante amigables y bastante, ¿cómo decirlo? Se notaba algo en el ambiente, ¿no? Que era más, iba intimándose, ¿no? Se iba intimando, íbamos contándonos muchas cosas personales, íbamos teniendo mucha confianza. Y hasta que un día yo la dije, mira, la voy a pifiar, pero se lo tengo que decir. Digo, mira, tengo que dejar de hablar contigo porque estoy sintiendo cosas y no quiero crear ningún problema. Y ella, para mi sorpresa, me dice, pues yo también. Y claro, luego ya me contó que sus relaciones, estaba en una relación que estaba muerta, porque no voy a contar cosas de terceros, pero una relación que estaba muerta. Y bueno, pues seguimos y empezamos una relación desde dentro. Ya os contaré más, pero es increíble. Si no hace Dios esto, es imposible. Porque me quedaban creo que 3 meses para poder salir, o 4 todavía. Y de repente, de un día para otro, me dieron la libertad. Así, me llegó una carta porque yo hace un tiempo había hecho un pedido a un abogado público, que es como el que tiene un tío en Alcalá, que no tiene tío ni tiene nada, que allí es lo público, va como puede. Y de repente, pues no sé si fue eso, no sé por qué fue, pero de repente me encontré con una carta de libertad condicional. Entonces, pues salí y bueno, pues empezamos una relación formal. Esta chica se llama Jacqueline y a día de hoy es la madre de mis hijos. Yo nunca me lo podía imaginar, porque si la conocierais, es una chica muy recta, muy honesta, era todo lo contrario a lo que yo era. Pero con un gran corazón, y ella no vio en la vida que yo estaba, no vio que yo era un preso, sino vio una persona, vio un corazón, vio un ser humano. Para mí muchas veces ni yo mismo sé cómo estoy casado con ella, ¿no? Porque para mí humanamente eso era imposible. Era imposible que alguien se fijase una de esas características tan buena, tan recta, tan honesta, que se fijase en mí.
en esa circunstancia, ¿no? Bueno, pues empezamos, y aquí viene otro de los puntos más importantes. Nosotros, como yo había dicho que se acabó el hacer mi voluntad, pues yo ya había he tenido relaciones con mujeres, ¿no? Sexuales, hablo, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento, de castidad, ni de nada. Entonces, claro, eso no funciona. Todo, donde no hay castidad, donde no hay santidad, tiene las horas contadas. Con lo cual decidimos tener una relación en castidad. Entonces nuestra relación no todo es basada en la oración, en ir a misa, participar de las celebraciones. Pasábamos prácticamente la vida en la iglesia y éramos muy felices, no perdimos nada. Y nos casamos a los 4 años y medio de novios. Durante 4 años y medio nosotros no tuvimos ningún tipo de relación sexual. Esto es muy importante para si algún joven está escuchando o está viendo este testimonio, porque yo te puedo asegurar una cosa, que en mi matrimonio pueden venir vendavales, han venido vendavales, pueden venir terremotos, pero yo tengo una certeza en mi corazón que mi matrimonio tiene un seguro de vida, gracias a la castidad. Yo tengo un seguro de vida, certificado por el Espíritu Santo, por toda relación. Y yo invito a que si alguien, jóvenes, cristianos incluso, que no están viviendo la castidad, yo conozco gente cristianos que no viven la castidad en el noviazgo, os invito a que reflexionéis y os pongáis en ayuda en manos de los sacerdotes, de catequistas de la parroquia, porque si cortáis a tiempo y si queréis realmente a la otra persona, tenéis que cortar eso, porque el demonio se lo va a llevar y lo va a robar. He visto también cómo relaciones con futuro han acabado destruidas con un hijo dentro de la iglesia, hablo, y cómo el demonio se lo ha cargado por no haber vivido la castidad. Esto es un punto fundamental que yo no había practicado, que yo no había vivido, y es de las mejores cosas que yo he podido hacer en mi vida. Y bueno, pues a día de hoy pues participamos, ¿no?, de una comunidad cristiana en el camino neocatecumenal, vivimos los sacramentos, tenemos 5 hijos, como ya he dicho, uno de ellos en el cielo, que no llegó a nacer, fue un aborto natural. Y también creemos que la vida es en el momento de la concepción, no es cuando tiene 2 o 3 meses o 5 de embarazo, sino la vida se produce, es un milagro de Dios. La vida es un verdadero milagro en el que pues en el momento de la concepción la vida se genera. Entonces nosotros creemos también que tenemos un ángel que intercede por nosotros en el cielo, que de hecho le pusimos de nombre Esperanza, porque tenemos la esperanza de un día ir al cielo, de un día vivir, ¿no?, en la vida eterna con Cristo. Y bueno, un poco para terminar, yo digo a la gente, si Dios no existe, yo no tendría que estar aquí. Es imposible que humanamente, por todo lo que he pasado y he vivido, he estado en situaciones de muerte. En el presidio me acuerdo también que una vez casi me matan. Ha vivido situaciones terribles, más que una película o una serie de Netflix, mucho más fuertes. No sé cómo sigo aquí, y os voy a decir una cosa, soy muy feliz, tengo una familia maravillosa que yo no me merezco, que no me la he ganado yo, por tanto sé que viene de Dios. Entonces pues nada, espero que pueda haber ayudado a este testimonio a alguien. Importante ser humildes, reconocer que no podemos. Sea un joven que tiene un problema, o no tan joven, que tiene un problema, una situación difícil, la iglesia está para ayudar, la iglesia ayuda.
A mí todas las personas que he conocido en la iglesia a mí me han ayudado y les debo el estar hoy aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.